Vamos a hacer un ejemplo de objetos, de los primeros temas del paradigma de objetos, ¿sí? Para repasar, para entrar en tema, para aquel que no tiene idea de lo que es objetos, una breve introducción al mundo de la programación orientada a objetos con Warlock. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Nuevo proyecto Warlock. Vamos a hacer un ejercicio temático el día de hoy. Vamos a ponerle San Martín. Hoy que estamos en su día. Bien. San Martín. Entonces, ¿qué objeto vamos a definir? ¿Cuál es nuestro protagonista? Sí, San Martín. En lugar de preguntarle cómo estás, que puede ser una pregunta que San Martín nos podría saber responder, lo que San Martín va a saber responder es dónde nació, dónde naciste. Y nos va a responder, como todo el mundo sabe, Yapeyú. Puede responder también Argentina, para hacerlo más internacional, para un programador extranjero que no tiene idea, pero bueno, Yapeyú, si bien aclaramos, Argentina. Bien, con este simple objeto que tiene definido un método, ya podemos hacer funcionar un programa. Vamos a ejecutar con la tecla de play. Esto nos abre tanto este diagrama que vamos a ver que ahora se va a ir llenando de objetos, como la consola interactiva, que es el lugar donde enviamos los mensajes. A modo de prueba, vamos a ver que los mensajes se pueden mandar de muchos lugares, pero para empezar para nuestros objetos, enviamos los mensajes desde acá. A San Martín, que es nuestro objeto, le preguntamos dónde naciste, ponemos Enter y nos devuelve Yapeyú Argentina. Y acá tenemos el objeto San Martín. Y lo representamos así con un redondelito. ¿Sí? Por ahora un objeto muy simple, ya lo iremos complicando. ¿Cómo lo vamos a complicar? Con algo que San Martín puede hacer que sea más complejo y que requiera recordar valores. ¿Sí? Vamos a querer preguntarle cuántos soldados. ¿Sí? O más que cuántos soldados, ¿cuál es la fuerza del ejército? La fuerza, mejor, del ejército, de su ejército, queremos que nos responda también un valor. Pero ese valor, en lugar de ser fijo, de ser, no sé, 1000, es lo que vamos a ir calculando. ¿Sí? Entonces, vamos a recurrir a un atributo, de la manera que San Martín recuerde, acá sí, la cantidad de soldados. Supongamos que San Martín empezó con 1000 soldados. Entonces, hay que ver si el atributo es variable o constante. Podríamos hacerlo constante, pero vamos a querer hacer que San Martín vaya reclutando gente, que esto cambie, que la fuerza también en consecuencia vaya cambiando. Entonces, como queremos que sea un atributo que cambie, lo ponemos como var. Pues la fuerza del ejército es la cantidad de soldados, pero cada soldado supongamos que nos da 10 veces, digamos, la fuerza la medimos en la capacidad de la habilidad, el ataque, no sé. La unidad que ustedes prefieran, que se basa en la cantidad de soldados. Entonces, con esta definición, grabamos, volvemos a ejecutar, y ahora le preguntamos a San Martín. ¿Cómo voy a preguntar lo mismo que antes? A ver, queremos preguntar dónde naciste, y nos responde lo mismo. Pero fíjense que ahora vemos en el diagrama de objetos que nos dice que la cantidad de soldados es 1000. Tenemos esta situación inicial en la que está San Martín. Cada fecha es un atributo que es una referencia a otro objeto, porque ¿qué podría ser el 1000 sino un objeto? Entonces, bien, ahora le preguntamos a San Martín la fuerza de su ejército. Fuerza del ejército. Y a esta pregunta también nos responde con el valor de 10.000, ¿no? A razón de 10 cada uno, tenía 1000, ahora su fuerza aumentó, es de 10.000. Bien. Sin embargo, esto es una variable, pero tenemos todavía forma de hacerla variar. No podemos desde acá hacer cosas del estilo San Martín y pretender modificarle de prepo el valor de esa variable. Y se movió la consola. Ahí está de vuelta. La quería agrandar un poquito para que se vea. Si acá escribimos San Martín
y pretendemos decirle, no sé, cantidad de soldados, no, no hay ningún mensaje, dice, perdón, no entiende el mensaje, pero no hay ningún método definido. Lo que le puedo preguntar o decir son las cosas que tienen métodos, no los atributos. Los atributos son propios del objeto. No puedo ni preguntarle, no puedo asignarle otro número. No tiene sentido eso en el paradigma de objetos. De pronto hay lenguajes que tienen facilidades, se toman libertades de poder permitir manejos más raros, pero en el planteo clásico del paradigma que Wollock respeta, la forma de comunicarse con los objetos es mediante mensajes. Y el mensaje necesita un método. Entonces, hagamos un método para que San Martín pueda ir variando su cantidad de soldados. Y ese método se va a llamar reclutar. ¿Qué consiste en reclutar gente o voluntarios? Bueno, vamos a hacer que la cantidad de soldados aumente en relación, aumente con los voluntarios que llegan. O sea, si tenía 1000 soldados, al reclutar, si reclutan, o sea, 20, 30, la cantidad que sea, pues eso es un parámetro para que pueda ser cualquier cantidad, digamos, la cantidad de soldados se incrementa en dicha cantidad. Perfecto. Entonces, ejecutamos de vuelta. Sí, con este botón es la ejecución que repite todos los mensajes enviados. ¿Sí? O sea, estamos en esa situación con los 1000 y ahora le decimos a San Martín. Reclutar 50 voluntarios. Entonces fíjense cómo esta referencia cambió. El valor de la variable, que antes era 1000, ahora pasó a ser 1050. Y así puede reclutar ahora no sé, 5 más, que ven que ahora dando vuelta, lo recluta, perfecto, en 1055. ¿Ven? Su estado interno va cambiando, la variable varía. Pero San Martín sigue siendo San Martín y sigue teniendo soldados. Y en cualquier momento, cuando le preguntemos por la fuerza del ejército, la va a calcular en base al valor actual de esa variable, ¿no? 10.550 es consistente con el valor que tiene la variable. Perfecto. Vamos a hacer otro método. Vamos a hacer ahora que San Martín interactúe con otros objetos. ¿Sí? Porque con un objeto solo, la idea es que no haga todas las cosas un objeto. Una de las características del paradigma es que delegue tareas a otros objetos. ¿Sí? Entonces va a tener un amigo, hay otro objeto llamado Bolívar. ¿Sí? Entonces, Bolívar también puede interactuar. O bien San Martín preguntarle cosas a Bolívar, o Bolívar preguntarle cosas a San Martín. Uno de los episodios clásicos que la historia nos recuerda entre Bolívar y San Martín es el famoso encuentro en Guayaquil. ¿Sí? Vamos a hacer un método que se llama encuentro en Guayaquil. ¿Qué es lo que sucede en esta circunstancia? Varios de los soldados que tenía San Martín se los deja a Bolívar para que siga con la gesta libertadora. Entonces no nos interesa mucho modelar a Bolívar cómo es su información interna, capaz que también tiene una variable con los soldados, con los ejércitos, pero sí nos va a preocupar cómo interactúa con San Martín. Entonces, el método de encuentro de Guayaquil hace que San Martín pierde soldados. Pierde soldados. Supongamos que no hace falta un parámetro, porque pierde, pongámosle, la mitad de los soldados que tiene. Lo importante es que es un método. Pierde soldados de San Martín. Entonces, perdón, enviamos el mensaje, o Bolívar le manda el mensaje de perder soldados a San Martín, y necesitamos el método en este objeto San Martín que reaccione frente a eso. Se llama perder soldados, o no, como le puse, pierde soldados. Ahí pierde es un poco
podríamos decir que los RA los ofrece, se los encarga, pero bueno, pierde soldados. ¿Y qué efecto causan esto? Que la cantidad de soldados es igual a la mitad de lo que tenía, dividido 2. Entonces, ¿qué vemos con esto? Los objetos se interactúan entre sí. Entonces, ahora vamos a ver cómo, sin que le preguntemos nada directamente a San Martín, si le preguntamos a Bolívar, vamos a ver cómo estaba San Martín al principio. Otra cosa que podemos hacer es con solo enunciar el objeto, no hace nada porque nos devuelve San Martín, porque no le estamos preguntando nada, pero nos muestra en el diagrama cómo es la situación inicial del objeto. Pues ahora sí, le decimos a Bolívar que se produzca el encuentro en Guayaquil. ¿Y qué sucede? ¿Ven? La cantidad de soldados ahora está en 500. Bolívar sigue estando acá. Entonces, cuando decimos que un objeto tiene un método, entiende el mensaje para cualquiera que se lo envíe, ya sea de la terminal o a modo de prueba o más profesionalmente, una aplicación de verdad van a ser los otros objetos los que le envían mensajes a un objeto. Es decir, el pierde soldados está previsto para que ande cualquiera sea el lugar donde se envía el mensaje. En este caso, desde otro objeto de San Martín. Desde el objeto Bolívar que le pide a San Martín. Bueno, avancemos con una segunda parte más interesante. Otra cosa que, volvemos a San Martín, que le sucede, es que va a ir recorriendo el continente. Y cuando recorre el continente pasan cosas. Recorrer, le pongo visitar, vamos a poner un nombre más patriótico, liberar. ¿Sí? Cuando libera un país, ¿qué pasa? O cuando intenta liberar un país, pongámosle. Acá estamos recibiendo un parámetro, país, que nuestra idea va a ser, desde el punto de vista de la terminal, es decir, la San Martín, punto, liberar Chile. Porque queremos que cruce los Andes, que haga el cruce de la cordillera, las batallas correspondientes, Chacabuco, etc. Bien, entonces queremos que esto pueda ser usado. ¿Y por qué le ponemos un parámetro? Porque no siempre va a liberar Chile. También le vamos a decir después a San Martín que vaya a liberar Perú. ¿Sí? Sí, tal vez otros países más, Argentina, capaz que reescribimos la historia y va a liberar Brasil o Estados Unidos, no sé, lo que quieran. Pero por lo pronto hay más de uno y está bueno poder pasar por parámetro y que sean otros objetos y que puedan ser diferentes. Entonces vamos a definir acá un objeto Chile y enseguida vamos a darle comportamiento. Pero por lo pronto veamos en qué consiste, desde el punto de vista de San Martín, que libere un país. Vamos a hacer una cosa que lamentablemente pasa, es que pierde algunos soldados. ¿Sí? La cantidad de soldados disminuye. No pierde la mitad, si no llamamos al mensaje este. Pero la cantidad de soldados disminuye una cantidad que depende qué tan bien defendido esté ese país por los españoles. Entonces, le vamos a preguntar al país cuántos españoles tiene. La ñ no es la mejor de las letras para trabajar en Wolof. ¿Cuántos defensores tiene? ¿Cuántas defensas? ¿Sí? Vamos a hacer un término más de la historia. ¿Cuántos realistas tiene? ¿Sí? Entonces, cada cierta cantidad de realistas pierde soldados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que sea la misma cantidad. Podríamos hacer alguna cuenta acá, vamos a hacer el doble. Vamos a ver que estas son las fuerzas realistas que tiene y pierde tantos soldados como el doble de los realistas que haya en dicho país. Bien. Esto nos lleva a que este país, Chile, entienda el mensaje
realistas, por lo tanto necesita el método realistas. ¿Cuántos realistas hay en Chile? Aprovechamos una sintaxis abreviada. Los realistas son 10. Pongámosle. Entonces, perfecto. Cuando San Martín libera a Chile, pierde algunos soldados. Van a ser 20 porque 10 por 2, 20, 20 menos. Pero otra cosa que pasa es que el país ahora es libre. Entonces, algo le pasa al país. El país no es igual antes que después. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que Chile entienda el método, es libre. ¿En qué consiste ser libre? Hagamos una interpretación muy simple, pueden ser muchas cosas, pero si hay una variable libre, una variable llamada colonia, que antes era true, cuando es libre deja de ser colonia. Entonces, colonia ahora es igual a false. Una pregunta es libre. Vamos a darle un mejor nombre, independencia. Quería la independencia del país. Entonces, ¿qué implica la independencia? Dejar de ser colonia. Perfecto. Bien, vamos a probarlo esto. Ejecutamos. No vamos a reclutar soldados ni hablar con Bolívar, simplemente que San Martín vaya a liberar a Chile. Vamos a ver primero cómo está San Martín inicialmente, recordarlo. Arranca con 1000 soldados. Vamos a ver cómo está Chile en su momento. Chile es colonia. Bien, pues ahora sí. San Martín libera a Chile. Y los dos objetos cambiaron. Este método que tiene efecto hace que San Martín cambie su atributo y que Chile también. Y que deje de ser colonia. Perfecto. Esto de haber delegado en otro objeto, lo que nos permite hacer muy fácilmente es poder definir otro objeto que también pueda ser pasado como parámetro a liberar, que como dijimos recién va a ser Perú. Y no hay ningún motivo para que Perú sea exactamente igual a Chile. ¿Qué cosas va a tener en común? No sé su implementación interna, ahora la vamos a ver. Pero para que pueda ser liberado, tiene que tener, por ejemplo, el método de independencia. Entonces, ¿qué hacemos para Perú? Un método independencia que haga algún efecto que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Y cuántos, como también le causa baja a San Martín, necesita responder realistas? Es más, vamos a hacer un contraejemplo. Vamos a dejar un método sí y otro no. Y vamos a ejecutar esto, a ver qué sucede. Y cuando le preguntemos, liberar Chile, todo funciona bien, pero cuando liberar recibe como parámetro Perú, el error que sucede es que no entiende el mensaje realistas. ¿Sí? Que es la primera pregunta que le hace. Por más que tengan la independencia, como primero pregunta por los realistas, esto falla, llegó a crear el objeto, está ahí, pero el error es bastante claro, no entiende el mensaje. Es el error de los más típicos en Profe, un lenguaje de objetos. Sí, una consulta. ¿Por qué a los realistas los ponemos como si fuesen métodos y no como una característica de cada objeto? porque es una pregunta, porque desde el punto de vista de San Martín, puede enviar mensajes. No puede hacer otra cosa que enviarle mensajes, no puede acceder a su interior. ¿Sí? Los objetos se comunican enviándose mensajes, es la única forma de comunicación que existe. Le pregunta, ¿cuántos realistas hay? Decime, país, el que sea, Perú, Chile, según el caso, ¿cuántos realistas tenés? Y el objeto responde. Chile, ¿cuánto responde? 10. Perú, ¿cómo responde? Vamos a ver. Realistas capaz que no tiene por qué ser un atributo. De hecho, acá no es un atributo, es un valor fijo. Es 10 y punto. No hay ninguna cuenta que hacer, ningún atributo. Acá vamos a hacer un método distinto. ¿Sí? Los realistas que hay en Perú va a ser igual.
a la cantidad de fuertes que haya, o de fortalezas, por 100, hay 100 soldados por fortaleza, como todo el mundo sabe en Perú, más está el virrey, que todavía está dando vueltas por ahí, o no, o hay soldados sueltos, pongámosle que hay una cantidad de carros, no sé, de tanques, digo tanques no, cañones. Entonces, el volumen de realistas es 100 veces la cantidad de fortalezas y el doble de la cantidad de cañones. Entonces tenemos acá una variable fortalezas, supongamos que es variable porque las van construyendo de a poco, no sé, hay otros métodos en Perú que tienen su propia lógica. 10 no mucho, hay 3 fortalezas y tiene cañones, tiene 5. A ver, podemos crear algo muy simple, como el caso de Chile, que sea simplemente un valor indiscutible, o algo hiper complicado con una fórmula que mande mensajes a otro, que mande un mensaje a España, que le mande los refuerzos, y que los barcos, y pongo una cuenta ni tan simple ni tan compleja para que vean que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que tiene que ver entre Chile y Perú? Que los dos entienden el mensaje realistas y que devuelve un número. Eso es lo importante para que San Martín pueda liberarlo. Porque son las defensas del país, es el poder de los realistas que defienden. Entonces, tiene que entender el mensaje y tiene que responder algo consistente con lo que voy a hacer acá. Como acá voy a multiplicar por 2, no me puede devolver realistas un string, un booleano, debe ser un número. Entonces, los dos requisitos para que este método tenga sentido es que responda algo, que es un método de una pregunta que tenga su respuesta, y que la respuesta sea algo que se pueda multiplicar. En este caso, calculado a partir de esta cuenta un tanto arbitraria, que podría haber sido muy distinta también. Con el mismo razonamiento, cuando se produce la independencia, algo le pasa a Perú. En el caso de Chile, recordaba si era colonia o no. En el caso de Perú, lo que hace es destruir todas las fortalezas que había. Capaz de que le cambie la bandera, no sé. Pero por lo pronto, fortalezas quedan 0, y los cañones, en realidad, los queremos, se los guarda los cañones, ¿sí? Le agrega 1, qué sé yo. Algo le pasa a Perú que queda distinto después de haberse independizado. Lo repito, podemos agregar más variables, hacer que pasen otras cosas, pero no la quiero complicar tanto este primer ejemplo, ¿sí? Simplemente pasa algo, al igual que con Chile, algo pasa, pero qué es lo que pasa no tiene por qué ser igual, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos dos métodos de independencia? Que se llama independencia, lo obvio, y que los dos son métodos de acción, es decir, algo cambia en algún lugar, ¿sí? No responden nada, ¿sí? Este método responde a este valor, acá está escrito con un igual, en este de acá el responder lo puse con el return, es lo mismo, son dos notaciones para representar lo mismo, ¿sí? Esta es más estilo otros lenguajes de objetos, esta es más estilo Haskell, si recuerdan, ¿sí? Si conocen. La forma de responder es escribiendo con igual. Pero el punto es que ambos objetos, tanto Chile como Perú, entienden todos los mensajes que San Martín le manda. En este caso, los realistas y la independencia. Vamos a probarlo y con esto ya vamos a ir redondeando. Ejecutamos esto de acá. Bien. Vamos a mostrar en el diagrama primero cómo están los objetos. Chile es colonia. Acá tenía bueno, no lo tengo, a San Martín con sus 1000 soldados. Y vamos con Perú,
que nos muestra que tiene 3 fortalezas y cañones 5. Podríamos probar primero sueltos los mensajes, a ver cuál es el poder realista de Perú. Son 310 realistas. Chile, ¿cuántos son sus realistas? Eran 10. Bueno, veamos qué le pasa a San Martín cuando libera Chile. Lo hicimos recién, lo hacemos de vuelta. Lo tengo que ver en historial. San Martín liberar Chile. Perfecto. Perdió algunos soldados, pero Chile dejó de ser colonia. ¿Qué pasó ahora finalmente cuando libera a Perú? También funcionó. Perdió más soldados San Martín, eran 310, se perdió el doble, está más diezmado por el ejército de San Martín, pero Perú ahora ya no quedan fortalezas enemigas y se recuperó un cañón, ¿sí?, que San Martín mandó construir. Bien, está funcionando. Es más, ya nos vamos un poco a la historia, pero podría volver a liberar Perú, tener un segundo combate, un segundo ataque, volver a liberar a Chile, o podríamos ver que ahora intente liberar, no sé, Brasil. Bueno, eso evidentemente no funciona, primero porque Brasil no existe, y si agregáramos Brasil como objeto, tampoco van a dar a priori, porque no entiende los mensajes, pero podríamos agregar a Brasil, agregar los mensajes, y cualquier cosa que agreguemos que entienda los mensajes realista e independencia, podría ser liberado por San Martín. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos objetos que se envían mensajes. Para responder a los mensajes, los objetos tienen definidos métodos, que es la forma de comunicación, la única forma de comunicación de los objetos. ¿Sí? Para que los objetos cumplan con su cometido, además de definir métodos, definen atributos, que es el estado interno, algo que solo ellos conocen y que les permite ir representando los cambios que se van sucediendo. Empieza con 1000 soldados, pierde algunos, recluta a otros, ¿sí? Y por último, tenemos esta posibilidad de que, como los mensajes siempre van dirigidos a un objeto en particular, no hay forma de confundirse ni ningún conflicto con que otro también entiende lo mismo que un objeto. El método de independencia de Chile no se confunde con el método de independencia de Perú, porque siempre que San Martín o cualquier objeto envía el mensaje, se lo manda a alguien, ¿sí? Que las tareas que hay que hacer tengan a un responsable de hacerla, que es el objeto, es lo que permite que no conflictúen distintos objetos que realizan tareas similares. ¿Sí? Detrás del mismo mensaje se esconden dos métodos distintos. Entonces, cuando San Martín ejecuta esto, no sabe de antemano cuál es el país. Cualquiera sea este país, le pide que se independice. Cualquiera sea el país, le pregunta cuántos realistas hay. ¿Sí? Esa es la flexibilidad más importante que da la programación orientada a objetos, a la cual le vamos a poner por nombre polimorfismo, y con esto cerramos.